El día de hoy vamos a hablar acerca de la formulación de objetivos e hipótesis y también de la operacionalización de variables. Vamos a empezar con los objetivos. Los objetivos. ¿Qué son los objetivos? Son el propósito o meta de estudio. ¿Cuántos tipos de objetivos podemos tener? Tenemos dos tipos de objetivos que vienen a ser la transformación de nuestro problema de estudio. Primero tenemos el objetivo general, que va a ser relacionado al problema general. Después tenemos los objetivos específicos, que están relacionados a los problemas específicos. Ahora bien, los objetivos, digamos, ¿cómo vamos a transformar del problema de estudio a objetivos? Lo primero que tenemos que hacer es transformarlas en oraciones afirmativas que empiecen con un verbo infinitivo. Los verbos infinitivos de tus objetivos dependen del diseño de estudio. Aquí tenemos algunos tipos de verbos infinitivos y según el tipo de diseño de tu estudio. Tenemos el nivel explorativo, el nivel descriptivo, el nivel correlacional y por último el nivel explicativo. ¿Cómo vamos a formular nuestros objetivos? Primero, vamos a ver nuestro problema formulado de estudio. Vamos a transformarlo en una oración afirmativa y en tiempo presente. Y luego le añadimos nuestro verbo infinitivo. Aquí tenemos un ejemplo. Si tu pregunta de estudio es, ¿qué factores de la competitividad influyen en la rentabilidad financiera de la pyme dental Magda Representaciones? Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero, transformar en una oración presente. Los factores de la competitividad influyen en la rentabilidad financiera de la pyme dental Magda Representaciones. Ahora bien, tenemos que hacer el segundo paso, que va a ser encontrar nuestro verbo infinitivo. Y sería el siguiente, que viene a ser determinar. Ahora, por último, para tener ya nuestro adjetivo, sumamos los dos pasos, el paso 1 y 2, y nos quedaría de la siguiente manera. Determinar los factores de la competitividad que influyen en la rentabilidad financiera de la pyme dental Magda Representaciones. Ahora tenemos algunos ejemplos de aplicaciones que los tenemos que desarrollar de manera personal. Ahora, ¿qué debemos de considerar para hacer nuestros objetivos? Primero, los objetivos planteados deben guardar correspondencia con tu problema de investigación. No debemos emplear los verbos conocer y saber. ¿Por qué? Porque estos verbos son muy subjetivos y no pueden ser comprobados. La lista de los verbos de la taxonomía de Bloom fue elaborada para objetivos educativos y no de investigación. No existen verbos infinitivos para los diferentes grados profesionales. Por último, la investigación termina cuando se cumplieron con los objetivos. Por ello, las conclusiones se realizan en función a los objetivos que te propusiste. Ahora vamos a hablar cómo se hace la formulación de las hipótesis. Las hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? Las hipótesis vienen a ser respuestas tentativas al problema de investigación, que aún no ha sido comprobada
o verificada. Para garantizar la hipótesis, debes hacer una previa revisión bibliográfica, más una exploración inicial del estudio. Tenemos un ejemplo. A ver, ¿qué nos dice el problema? ¿De qué manera la planificación financiera influye en la situación económica financiera en las pymes textiles de San Juan del Lurigancho en el periodo 2018? Ahora bien, ¿cómo sería nuestra hipótesis? La planificación financiera influye de manera relevante en la situación económica financiera de las pymes textiles de San Juan del Lurigancho en el periodo 2018. ¿Qué es lo que ha cambiado con respecto a nuestro problema? Nos dice, ¿no? Influye de manera relevante. Ahí cambió, ahí se convirtió en una hipótesis, una posible respuesta. Tenemos tres tipos de hipótesis. La primera, que son las hipótesis de investigación. Las hipótesis de investigación son las guías para una investigación o estudio. Explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Su utilidad es que nos ayude a saber lo que tratamos de buscar. Las hipótesis nulas. Las hipótesis nulas refutan o niegan lo que afirman las hipótesis de investigación. Y por último tenemos las hipótesis alternativas. Las hipótesis alternativas nos dice que son posibilidades diferentes o alternas ante las hipótesis de investigación. Tenemos algunos ejemplos de hipótesis. A ver, vamos a ir con el primer ejemplo. ¿Qué nos dice? Este de aquí corresponde a la hipótesis de la investigación. La competitividad influye en la rentabilidad sobre el capital de las pymes textiles en el distrito de Ate-Bitarte. ¿Cómo vendría a ser nuestra hipótesis nula? Sería esta de aquí. La competitividad no influye en la rentabilidad sobre el capital de las pymes textiles del distrito de Ate-Bitarte. ¿Cómo sería nuestra hipótesis alternativa? La competitividad influye de forma positiva en la rentabilidad sobre el capital de las pymes textil del distrito de Ate-Bitarte. Eso es en cuanto a nuestro primer ejemplo. Veamos el siguiente ejemplo. Nuestra hipótesis de investigación sería la siguiente. El otorgamiento de una bonificación de dinero a los obreros incidirá en un aumento de la producción. Ahora bien, ¿cómo sería nuestra hipótesis nula? Sería este de aquí. El otorgamiento de una bonificación en dinero a los obreros no incidirá en un aumento de la producción. Y por último, tenemos nuestra hipótesis alternativa, que es esta de aquí. El otorgamiento de una bonificación en alimentos a los obreros incidirá en un aumento de la población. ¿Cuántas hipótesis podemos tener? Nuestra hipótesis general va a ser igual a nuestra pregunta de investigación general, a la misma cantidad. De igual manera, las hipótesis específicas tienen que ser igual al número de preguntas específicas. Si tenemos 4 problemas de investigación, vamos a tener 4 objetivos y también tenemos que tener 4 hipótesis. Recuerda, las hipótesis es lo que se espera encontrar en la investigación.
las hipótesis no son necesariamente verdaderas. Se apruebe o rechace la hipótesis, la investigación es válida porque aporta conocimientos. Nunca nos olvidemos del principio de coherencia para construir las hipótesis. Ahora bien, hablaremos acerca de la operacionalización de variables. ¿Qué es la operacionalización de variables? Es un proceso. ¿Por qué es un proceso? Porque nuestra variable van a ser conceptos abstractos y estos conceptos se van a transformar en términos concretos, observables y medibles, es decir, a su mínima expresión. Vamos a tener las dimensiones, indicadores e ítems y con ello vamos a construir un instrumento de recolección de datos. Recuerda, la matriz de operacionalización de variables es la columna vertebral de la investigación. Con ello vamos a tener la base para desarrollar el marco teórico de tu estudio. Se va a fundamentar y redactar las teorías de tus variables, de las dimensiones y sus indicadores. Aquí tenemos una matriz de operacionalización de variables. Para entenderlo mucho mejor, vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo. Ya, tenemos el problema. Nos dice cuál es la relación entre los estilos de aprendizaje y la productividad del trabajo en equipo de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Continental en el año 2019. Ese es nuestro problema. Ahora tenemos que identificar nuestras variables. Nuestra primera variable serían los estilos de aprendizaje. Después de ello, nuestra segunda variable sería la productividad del trabajo en equipo. Ya tenemos identificado nuestras variables. Nuestra primera variable es estilos de aprendizaje. Nuestra segunda variable es productividad del trabajo en equipo. Ahora bien, tenemos que definirlas. ¿Cómo hacemos esta definición? La definición tiene que ser de acuerdo a nuestra revisión bibliográfica. Para la primera variable, su definición sería la siguiente. Es la manera como un estudiante aprende de manera más eficiente. Sus dimensiones de la primera variable el primero sería activo, pragmático, teórico y reflexivo. Las subdimensiones vienen a ser opcionales en una matriz de operacionalización de variables. Ahora bien, para nuestra segunda variable, en cuanto a la productividad del trabajo en equipo, como decíamos al inicio, tiene que ser de acuerdo a nuestra revisión bibliográfica. Su definición sería la siguiente. Es la capacidad de obtener productos de alta calidad en un plazo establecido. Sus dimensiones. Las dimensiones de esta variable serían las siguientes. Sería el tiempo y el objetivo o resultado de aprendizaje. Y seguidamente tendríamos una subdimensión. Ahora, tenemos nuestros indicadores. Nuestros indicadores serían los siguientes con respecto a nuestra primera variable. Nuestro primer indicador sería el siguiente. Cantidad de estudiantes de cada tipo de estilos de aprendizaje. Tipo de actividad que realizan con mayor agrado. Eso sería en cuanto a nuestra variable de estilo de aprendizaje.
Ahora, con respecto a nuestra segunda variable, que es esta de aquí, serían estos sus indicadores. Cantidad de tiempo utilizado para obtener el producto. Y por último, como último indicador tendríamos el nivel de logro del resultado de aprendizaje. Eso sería todo en cuanto a nuestro tema del día de hoy, lo que viene a ser formulación de objetivos e hipótesis y operacionalización de variables.